El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. A diferencia de Mateo y de Marcos, el Evangelio de Lucas nos presenta la vocación de los primeros discípulos de una manera un poquito distinta. Y también presenta la interacción entre Jesús, Pedro, Santiago y Juan de una manera un poco diferente. Fíjense qué interesante. Jesús está enseñando en la orilla, ahí están Simón Pedro, Santiago, Juan, después de una infructuosa noche de pesca, limpiando las redes. Y Jesús les pide subir a la barca para poder predicar mejor a la multitud en vez de que se le agolpen encima, alejarse un poquito y hablar desde el agua. Terminada la enseñanza, le dice a Simón, un avesado pescador: «Anda un poquito para adentro y echa las redes». Y Simón le dice: «Pero estuvimos bregando toda la noche y no pasó nada». Pero al final Simón dice: «Bueno, confiando en tu palabra, voy a echar las redes». Y ahí se produce la pesca milagrosa. Era tal cantidad de peces que se podían romper las redes y se podían hundir las barcas, tan pesadas que estaban. Ante esta evidencia, Simón se arrodilla a los pies de Jesús y le dice: «Aléjate de mí porque soy un pecador». Primero reconoce en él al Maestro, cuando le permite enseñar desde su barca, cuando le dice que vaya que navegue un poquito hacia adentro para echar las redes. Pero luego lo reconoce como Señor. Le dice: «Señor, aléjate de mí porque soy un pecador». Hay un proceso de evolución en la fe de Simón en ese momento. Por un lado, al principio lo reconoce como maestro, pero ya ahora, ante la evidencia, lo reconoce como el Señor. Y Jesús le dice: «No tengas miedo, de ahora en adelante vas a ser pescador de hombres. Esta pesca maravillosa que hiciste ahora, la vas a hacer en el mar del mundo
para la iglesia, ya no para vos. Y esta primera pesca milagrosa es un reflejo de lo que es la vida de la iglesia. En la iglesia vienen y entra todo, muchos. Si nosotros esto lo ponemos en paralelo con la otra pesca milagrosa que encontramos en el Evangelio, esta vez en el Evangelio de Juan, después de la resurrección, también tenemos una pesca milagrosa, pero en la que no se recogen tantos peces. Y ese es un reflejo de lo que sucederá en el futuro, en el juicio final, cuando el Señor juzgará a toda la humanidad y vendrá para juzgar a vivos y muertos. Entonces ahí los que quedarán, esos peces que quedarán, que se recogerán, son los peces que irán a participar de la vida eterna con Dios. Pero también aquí tenemos otro elemento que es muy importante y que lo vemos también en la primera lectura. Y también San Pablo nos habla en la segunda lectura de lo mismo. El profeta Isaías no sabe cómo mirar a Dios, no sabe cómo ponerse ante Dios, se reconoce pecador, se reconoce un hombre de labios impuros, hasta que el Señor le purifica los labios. Entonces ahí él dice, sí, está bien, estoy listo, voy, mandame a predicar, mandame a profetizar en tu nombre. San Pablo, por otra parte, se reconoce a sí mismo como un perseguidor de los cristianos, perseguidor de los creyentes en Cristo. Por consiguiente, se considera indigno de ser apóstol, pero también sabe que es apóstol por pura gracia de Dios, porque es el Señor el que lo ha llamado y el que lo ha constituido como apóstol. Y aquí tenemos el misterio de la vocación. El Señor no nos elige porque seamos mejores, nos elige porque somos útiles para sus propósitos y para lo que Él quiere que hagamos. Nos elige para que vayamos y lo sigamos, para que seamos fieles, pero siempre teniendo en cuenta y no perdiendo de vista nuestra condición de pecadores, porque somos pecadores y necesitamos constantemente el perdón y la misericordia de Dios. Y necesitamos constantemente ser muy conscientes de nuestro pecado y de nuestras miserias para poder hacer así que lo que se muestre, lo que se vea, lo que se ponga de manifiesto es la gracia de Dios y no nuestra voluntad, nuestras ideas y nuestros criterios. Tenemos que anunciar a Cristo, tenemos que anunciar a Cristo crucificado, tenemos que anunciar a Cristo resucitado. No nos tenemos que anunciar a nosotros mismos. Por eso tenemos que ser muy conscientes de nuestra nada frente a Dios, para poder hacernos invisibles ante los ojos de los hombres y que a través nuestro brille y se manifieste la gloria de Dios y la gracia de Dios. Este es el misterio de la vocación que tenemos todos los cristianos, de ser anunciadores de la palabra de Dios, anunciarla con nuestra vida, anunciarla con nuestras acciones, anunciarla con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, pero siempre teniendo en cuenta que lo que estamos anunciando es a Cristo y lo que tiene que verse es Cristo. Y el que tiene que manifestarse es Cristo, no nosotros. No perdamos de vista nuestra condición de pecadores, no perdamos de vista nuestra condición de estar necesitados permanentemente de la gracia y de la misericordia de Dios, porque es la única forma en que la gracia de Dios no va a faltar en nuestra vida y en que nuestro ministerio, nuestro anuncio, nuestra presencia entre los demás va a reflejar finalmente a Cristo el Señor. Alabado sea Jesucristo.